¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy nos preguntamos qué hacemos aquí, trabajando. ¿Qué tal, Domingo? ¡Qué maravilla! El Marqués de Riscal Verdejo 100% organic. Uno de mis favoritos. Bueno, y mío, claro. Además, sabes que han rediseñado la etiqueta. Coincidiendo con la añada 2023, han vuelto a los orígenes. Qué elegante, por cierto. Es clasiquísima, como a mí me gusta, y muy moderna, como te gusta a ti. Sabes que este vino es una de las referencias a nivel mundial de la denominación de origen Rueda y, por supuesto, de los vinos verdejos. Y lo más importante, es ese vino que yo te digo que nunca falla. Este es el blanco que nunca falla, sea cual sea la ocasión. Si estás sola en casa, con la familia, con invitados, para el aperitivo, el plato principal, este Marqués de Riscal Verdejo es el que no te va a fallar. 100% organic, que significa que están comprometidos con el cultivo ecológico. Sí, muy bueno. Bueno, pues nada, vamos a brindar por la felicidad de todos nosotros con un gran verdejo, Marqués de Riscal. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Cuántos años llevamos haciendo la pizarra, aquí trabajando, perdiendo el tiempo, según Yolanda Díaz? Pues ya casi una década no, pero nos vamos acercando. ¿En serio? Sí, sí. ¿Ya ha pasado tanto tiempo? Yo creo que 7, 8 años seguro. Bueno, pues Yolanda Díaz estuvo hace unas semanas en la Feria del Libro y no se le ocurrió otra cosa que recomendar este libro. Creo que el siguiente paso, que es en el que ya estamos, que tiene que ver con reducir el tiempo de trabajo para ganar tiempo de vida, es el que va a hacer un país mejor. Y estoy segura que ustedes, los periodistas y las periodistas, que sufren mucho el exceso de tiempo de trabajo, también lo van a reconocer. Así que estamos trabajando para que España sea mejor. La abolición del trabajo, Domingo. Sí, eso decía la ministra. Escrito que ella por un anarquista. Sí, sí, pero eso decía la ministra que ella trabaja para que los demás no trabajemos, que es su gran sueño. De hecho, a ver, lleva 2 años que casi solo habla de eso, de cómo hacer que trabajemos menos. Que es curioso porque luego cuando Desde salen... un piso de 400 metros cuadrados que le pagamos todos. Sí, pero luego salen los datos del paro, de afiliación y celebra que haya más cotizantes, pero al mismo tiempo no quiere que trabajemos. No sé, vive en una dualidad que a mí me resultaría complicado manejar. Pero, en cualquier caso, servicio público, la pizarra, hoy le vamos a explicar a Yolanda Díaz cómo alcanzar su gran sueño, esa idea de que no trabajemos ninguno. Ella tampoco, intuyo. Claro, fíjate que en las urnas ya le han dicho a sus votantes que se vaya. Pero ella dice, no, yo me quedo, voy a seguir trabajando. ¿Que no, Yolanda? Es cierto que ella podría ya cumplir su sueño pues, en ella misma, pero es muy generosa. Entonces ella no va a dejar de trabajar hasta que los demás lo hagamos. Y, bueno, no solo la ministra, fíjate lo que dice ahí en ese tuit. Reducir la jornada es una necesidad. La mayoría de españoles y españolas entienden que hay que trabajar menos para ganar tiempo para la vida, para vivir mejor. Vamos a hacerlo realidad. Pues eso, y hace unas semanas nosotros también, a raíz de este comentario y de otros similares de la ministra, nos preguntábamos la pregunta que trae de cabeza Yolanda Díaz: ¿por qué en España se trabaja más que en los países más ricos de Europa? Pues vamos a responder, vamos a ofrecerle pistas. ¿Somos más pobres que los países más ricos de Europa? Puede ser. Vamos a ofrecerle algunas pistas a la ministra para ver si avanzamos en esa idea de que trabajemos todos menos. Incluso ganando más, fíjate. Bueno, venga, vamos a ver si lo conseguimos. Bien, lo primero, fíjate, nos planteamos ahí esa pregunta: mediterráneos vagos, alemanes trabajadores, ¿no? Estos tópicos de, es que claro, en el norte de Europa trabajan mucho, por eso son tan ricos, por eso son tan productivos, tienen esos sueldos tan altos. Pues la realidad casi podríamos decir que es la contraria. Fíjate en este mapa de Eurostat. Por colores, también que quiera ir mirando cada uno de los datos, pues puede hacerlo, para el vídeo echar un vistazo, pero fíjate, por colores, de menos a más trabajo. Amarillo son los países en los que se trabaja menos de 36 horas a la semana. En verde los países entre 36 y 37, este verde clarito. En azul un poquito más fuerte los países que se trabaja entre 37 y 39 horas. Y en azul oscuro los países que trabajan más de 39 horas a la semana. Esto es horas por trabajador en el empleo principal. ¿Y trabajo en B? Datos de Eurostat, bueno, esto es empleo principal oficial, datos de Eurostat del año, creo que era 2022. Pues fíjate. Bueno, nosotros estamos entonces en la línea de... En el segundo grupo. Sí, no, Italia, Francia. Eso es, en el segundo grupo. Entonces, los que menos trabajan, los de amarillo, menos de 36 horas a la semana. Fíjate, todavía menos de lo que quiere aquí la señora Díaz, que son 37 horas y media. Claro, como los eurodiputados están en Bruselas.
Todos, fíjate qué países: Austria, Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Noruega, Finlandia. Países de los más ricos de Europa, todos ellos, y son los que menos trabajan. En segundo lugar, el grupo de verde clarito, pues vemos a Suecia, vemos a Irlanda, Francia, España, Suiza, Italia. Y luego los que trabajan un poquito más, la gran mayoría países del este, también Portugal. Cuidado, a lo mejor la señora Díaz, como no le está yendo muy bien las elecciones españolas, puede ir a Portugal a decirles: portugués, es que vuestro problema es que trabajéis mucho, porque trabajan más de 1 hora a la semana. No se lo deseo yo a los de portugueses. media. No, yo tampoco, pero bueno, ahí tiene un reto. Y luego todos los países, o la mayoría de los países del este, Chequia, Hungría, Eslovaquia, Croacia. Interesante. Ahí los vemos. Y luego los de azul oscuro, que son los que digo yo que tendrán preocupadísima a la ministra Díaz, que son los que trabajan más de 39 horas, casi se acercan a esas 40 horas que todos tenemos en la cabeza que trabajamos 40 horas, luego ya vemos que no tanto. Polonia, Rumanía, Bulgaria, Serbia, Grecia, si saliera aquí Turquía también, porque no son solo países de la Unión Europea, son países del área económica europea. Pues bien, primera idea, no parece que respecto a esos tópicos se cumplan, y luego la segunda, que es un poco contradictorio, ¿no? Los más ricos son los que menos trabajan, y entonces, ¿cómo son tan ricos? Pues vamos a explicárselo a la señora Díaz. En segundo lugar, no solo trabajan menos, sino que ganan más. Fíjate, esto no es sueldo, porque en sueldo podríamos decir, claro, en el sueldo entran también los impuestos. Aquí coste laboral, es decir, lo que paga la empresa, con lo cual es realmente lo que le cuesta a cada una de las compañías, de las empresas de estos países, mantener esos trabajadores. Hay bastante relación con los sueldos, aunque podríamos, pues en los países que tienen impuestos más altos, el neto que le va a llegar al trabajador es un poquito más bajo. Fíjate, coste laboral por hora trabajada. De nuevo, los más oscuros son los que más ganan: Noruega, Dinamarca, Bélgica. Luego, azul oscuro, pero no tanto, los que están en un punto intermedio: Alemania, Austria, Francia. Luego, ese, podríamos decir, turquesa, un poquito más claro, que son los que están en la siguiente clasificación, en el siguiente grupo: Suecia, Finlandia, Italia, España. Lo que pasa es que, claro, alguien dirá, pero cuidado que esto es trampa, porque es verdad. 24,6, 38,9. 38, claro, hay que agruparlos, pues, pero hay mucha diferencia entre esos 37, 38, Finlandia, Suecia, el coste por hora trabajada, y los 24 de España, y los 29 de Italia. De hecho, estamos más cerca en muchos sentidos que los países del siguiente grupo, que serían este verde clarito. Pues aquí vemos a Chequia, vemos a Eslovaquia, vemos a Portugal, y luego la gran mayoría de los países del este que tienen amarillo, ¿no? Vemos ahí a Lituania, vemos a Polonia, Hungría, Rumanía, bueno, todos ellos. Entonces, enfrentando los dos mapas, lo que vemos es que los países en los que menos trabaja, en general, también hay una cierta relación, son los que más ganan. Que esto podríamos decir, pues ya está, vamos a reducir las horas y vamos a ganar más. Y esto es lo que alguna vez en la pizarra ya le hemos dicho a la ministra, que no suele salir del todo bien, y yo creo que la relación se explica más al revés. Precisamente porque son muy productivos, porque ganan mucho, es por lo que pueden trabajar menos, y esto lo vemos aquí. Fíjate, productividad por hora trabajada, de nuevo. Otro mapa con colores, y alguien dirá, pues son parecidos los mapas en el sentido de que parece que son los mismos países los que están agrupados. En este caso, fíjate, es por regiones, Eurostat por regiones de la Unión Europea, productividad por hora trabajada. Los más productivos, azul más oscuro, este azul celeste en el que está, por ejemplo, Madrid, Cataluña, Aragón, pues está en el punto intermedio, y luego los que están en amarillo o naranja, los menos productivos. Mejor los amarillos respecto a las regiones en naranja. Y lo que vemos es lo mismo. Los países más ricos de Europa son los más productivos, también son los que más ganan en general. Vemos las regiones en las que más, pues por ahí aparecen normalmente las regiones metropolitanas, y según vamos hacia el este y hacia el sur, vemos menos productividad, en el este todavía menos. Entonces, parece que hay una cierta relación entre productividad, sueldos y horas trabajadas. Entonces, esto es lo que yo creo que la ministra no acaba de ver del todo, porque ella dice, no, vamos a trabajar menos por decreto, voy a implantar mañana una jornada laboral de 37 horas y media. Y yo creo
que estas son las preguntas que nos vamos a hacer y que nos hacemos con la ministra, ¿no? Esta idea de cómo han logrado Alemania, Holanda, Dinamarca trabajar menos y ganar más. ¿Ha habido un decreto de sus gobiernos? Han dicho, a partir de mañana trabajamos 5 horas menos a la semana y ganamos el doble. ¿Con dar una orden se soluciona? Claro, si fuera así, hombre, todos pensaríamos, pues vamos a hacerlo. Intuimos que no ha ido por ahí. Otra opción podría ser esta. ¿Son los empresarios alemanes mejores, más bondadosos, mejores personas que los españoles? Porque a lo mejor es eso, a lo mejor es que a los empresarios alemanes, holandeses, daneses, les gusta pagar mucho a sus empleados. Y repartiendo dinero. Y repartiendo como dinero. Mr. Beast. Sí. Tampoco creemos que vaya por ahí la respuesta. Otra pregunta, fíjate, nos salimos de España. ¿Por qué los países del este trabajan tanto? ¿Por qué las jornadas laborales en el este de Europa son tan largas en comparación con las de países que están al lado? Veíamos la jornada laboral en Austria y en Alemania con la de Hungría, Chequia y vemos una diferencia brutal. ¿Qué pasa en esos países del este? Porque les gusta trabajar, son workaholics, esto que se dice ahora, están obsesionados con sus empleos y en ese sentido nos hacemos esta pregunta, ¿por qué no aprobar por decreto una reducción de la jornada y una subida de la productividad? Entonces, lo que le vamos a decir a la ministra es que ella normalmente ve la pizarra en el orden en el que la hemos mostrado. Horas trabajadas, salarios, productividad. Entonces le vamos a decir, ministra, creo que deberíamos todos empezar a ver la pizarra en el orden contrario. Es decir, el primer mapa es este, productividad. Tenemos que conseguir igualarnos con las regiones que están en azul oscuro. Una vez que tengamos esa productividad, pasaremos a esto. Sueldos mucho más altos para los países en los que esa productividad es más elevada. Y una vez que tengamos esa productividad y estos sueldos, será mucho más sencillo pasar a este siguiente mapa, horas trabajadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Holanda, que es el país de Europa en el que menos se trabaja, en el empleo principal, estos son horas del empleo principal. ¿Por qué es? Porque en Holanda más del 30% de sus trabajadores, en algunos sectores estamos hablando de la mitad, y cuidado, trabajadores de alta cualificación y sueldos elevados trabajan jornada parcial. ¿Por qué? Pues porque como ganan mucho, por eso nos tenemos que ir primero a productividad, luego sueldos y luego horas trabajadas. Muchos de esos trabajadores escogen jornadas parciales, escogen, no es que les obliguen. En España el empleo a tiempo parcial es precario, no me queda otro remedio, me gustaría trabajar más horas, me gustaría trabajar más, ganar más, pero bueno, tengo que coger este trabajo de 20 horas a la semana porque no tengo otra cosa. No. En muchos de esos países, Holanda, Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, hay una enorme presencia del empleo a tiempo parcial voluntario. Muchos trabajadores que dicen, bueno, estoy dispuesto a ganar algo menos, a renunciar a algo de sueldo, con tal de conseguir el sueño de la señora Díaz, es decir, tener esa vida que decía antes la ministra. Pero tenemos que empezar a leer en ese sentido. Productividad, sueldos, horas trabajadas. No como hace la ministra, que lo lee al revés. Dice, tenemos que igualar a estos países, con lo cual voy a establecer un decreto de horas máximas, un decreto también de sueldos, en España también tenemos muchas rigideces en cuanto a los sueldos, y entonces de forma mágica aparecerá la productividad. Esto no ocurre nunca. Hemos dicho alguna vez, todos los ricos tienen un Ferrari, pero para ser rico no hay que comprarse un Ferrari. De hecho, comprándote un Ferrari serías más pobre. Si quieres tener un Ferrari, lo primero es ser rico. Pues en esto es lo mismo. Si quieres trabajar como trabajan alemanes, austriacos, holandeses o noruegos, lo que tienes que hacer es primero ser tan productivo como ellos. Y una vez que lo seas, esto vendrá dado, por así decirlo. Será mucho más sencillo de conseguir. No sabemos si vamos a convencer a la ministra, pero se lo recomendamos. Empieza a ver esto al revés de como usted lo mira. Has dicho la palabra clave, Domingo, magia. Es que Yolanda cree en la magia. Puede ser que el comunismo cree en la magia. Oye, a lo mejor con la varita hace así y todos ganamos el doble y trabajamos menos. Yo intuyo que así con la varita no se va a conseguir. Hay una mezcla de magia y de pensamiento infantil. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.